Alguien está llegando tarde. Zumba. Bien. Los cálculos que faltaban para esto es otra forma, ¿no? Otra forma para hallar la rapidez. Otra forma para hallar la rapidez. Bien. Se puede ir por el lado del desplazamiento. Entonces, se puede calcular el espacio calculando el módulo del desplazamiento. Entonces, el módulo del desplazamiento, ustedes recuerdan que el desplazamiento salió 2i, o sea, sería en este caso 2 al cuadrado más 6j, entonces aquí sería 6 al cuadrado más el valor de menos 12k, entonces aquí es menos 12k, menos 12 elevado al cuadrado. Y hasta allá tendríamos la raíz cuadrada. Esto sería pues metros. Si desarrollamos eso, tendríamos 4 más 36, 40, 184. 184 metros. Entonces, al sacar la raíz cuadrada, 184, la raíz cuadrada de eso, 1356. 1356 metros, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo eso, pues fácil hallar la rapidez. Entonces, la rapidez, de acuerdo a la fórmula que sabemos, es igual a espacio sobre tiempo. Reemplazamos y sería 13,56 metros dividido para el tiempo que eran 2 segundos. Luego, pues, la respuesta corresponde a 6,78, que era lo mismo que habíamos determinado por el módulo de la velocidad. Entonces sale el mismo valor, pero el proceso es distinto. Entonces aquí tengo la respuesta a la rapidez media, ¿no? Hasta ahí pues el problema 2. Vamos al problema 3. El problema 3 sostiene lo siguiente. Dado los vectores de la velocidad igual
a 10i menos 4j metros sobre segundo. Y del desplazamiento igual a 30i menos 12j metros, hallar, aquí es punto y coma, hallar el tiempo empleado. Hallar el tiempo empleado. Bueno, tengo ahí problema 3. Vamos a sacar los datos. Vamos a ver. Los datos. ¿Cuáles serían los datos? Me dice el vector velocidad igual a 10i menos 4j metros sobre segundo. Y el desplazamiento es de 30i menos 12j. Metros. Esos serían los datos, ¿verdad? Bien. Para hacer los cálculos, podríamos hacer de dos formas. Primera forma, a ver, recordamos que la velocidad es igual al desplazamiento dividido para el tiempo. Pero aquí me están preguntando es el tiempo. Entonces quedaría tiempo igual por despeje, ¿no? El desplazamiento para la velocidad. Para la velocidad. Bien, una vez que tengo así, puedo reemplazar
y escribir desplazamiento 30 y menos 12J metros para la velocidad 10i menos 4J. Esto sería metros sobre segundo. Acá se van a eliminar los metros. Me va a quedar tiempo igual. A ver, examinamos la parte de arriba. Puedo sacar factor común 6. Y me queda 5i menos 2J. Y abajo puedo sacar factor común 2. Y me queda 5i menos 2J. Aquí solo ya me quedó segundo, ¿no? Me quedó segundo. Se elimina estos factores. Son iguales. Y me va a quedar 6 dividido para 2 segundos y 6 dividido para 2 es 3 segundos. Eso sería la respuesta del tiempo, ¿no? Bien. Esa es una primera forma. Veamos una segunda forma. Segunda forma. En la segunda forma vamos a calcular los módulos. Sacamos la rapidez por el módulo de la velocidad, que sería 10 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos metros sobre segundo. Lo que nos da que la rapidez es igual a raíz cuadrada de 100 más 16 serían 116.
Pues aquí es la unidad falta. 116 y afuera queda metros sobre segundo. Entonces, la rapidez, al sacar la raíz cuadrada de 116, me da 10,77. Metros sobre segundo. Bien, tengo la rapidez. Igual puedo calcular el espacio sacando el módulo del desplazamiento. El desplazamiento era 30i, o sea, 30 al cuadrado más 12j negativo, sería menos 12 al cuadrado. Entonces hasta ahí tengo la raíz cuadrada de eso. Y estos serían metros. Luego el espacio va a ser igual a la raíz cuadrada de 900 más 144. Pasa de 1000, ¿verdad? 1044. Y esto sería metros. Bueno, sigo por el lado derecho. El espacio entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 1044, 32,31. Ya, una vez que tengo la rapidez y el espacio, calculo el tiempo dividiendo el espacio para la rapidez. Entonces queda que tiempo es igual al espacio. Wow. Salió una flecha que no quería. Bueno, ahí sí. El espacio 32,31 metros para la rapidez 10,77 metros sobre segundo. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora se elimina el metro y dividimos, ¿no? Dividimos 32,31 para 10,77. Y ahí sale exactamente 3 segundos. Que es la respuesta anterior. Entonces tiene dos maneras de calcular el tiempo cuando se manejan vectores. Se puede trabajar con los módulos o se puede trabajar con los vectores. Bien. Hasta ahí la parte
de problemas vectoriales. Ahora vamos a ver unas diapositivas para avanzar. Esto es de análisis dimensional. Análisis dimensional. Vamos a leer. Alarcón, Carla. ¿Puede leer, por favor? Análisis dimensional. Es el análisis que permite realizar un manejo correcto de unidades de medida en las operaciones con magnitudes físicas derivadas, obteniendo mediante el uso de una fórmula. Para ello se considera la simbología. Profe, no puedo leer. No, me Ya, parece hay un algo cuadro. que interfiere ahí. Bueno, la idea es, gracias. La idea es de que cuando usted escuche esa palabra dimensional, se refiere a las dimensiones que tiene una magnitud, ¿no? Entonces tiene que hacer siempre un análisis a ver si es que la unidad de medida está correcta. Para ello, usted debe comparar dos cosas. La magnitud, si es que en verdad existe en el sistema internacional, y la fórmula con la que usted puede encontrar una magnitud derivada. Entonces, para ello debe recordar siempre lo que hablamos de unidades de medida, de magnitudes, de sistemas. Ese es el correcto uso de una fórmula. En la imagen usted ve, por ejemplo, una cantidad de símbolos allí, ¿no? Allí está una deducción o análisis de una fórmula de trabajo sobre carga eléctrica. Entonces, ese análisis es el que vamos a aprender a hacer. Claro, en este momento, como recién estamos viendo, a lo mejor usted no tiene ni idea de cómo es, pero es el manejo correcto de una fórmula haciendo un análisis dimensional. En las operaciones que usted vaya a realizar, siempre tiene que haber un análisis. Por ejemplo, si a usted le van a medir la temperatura en un dispensario médico y le dicen su temperatura es 36,5 kilogramos. 36,5 kilogramos. Temperatura. Temperatura en kilogramos. ¿Estará correcto? No. Si están midiendo temperatura, tiene que estar de acuerdo con una unidad de medida. O sea, ese análisis es el que hay que hacer. Alguien le pregunta a usted, ¿cuál es su estatura? Su estatura, ¿cuál es? Entonces usted le dice, yo tengo de estatura 36,5 grados. ¿Estará bien esa respuesta? 36,5 grados de estatura. No. Está incorrecto, ¿verdad? Porque usted ha pronunciado una unidad de medida que no corresponde a la magnitud que se refiere. Si va en un vehículo y usted observa el tablero, ahí hay algunos instrumentos de medida. El que marca la velocidad del vehículo se llama velocímetro. Y el chofer le puede, para animar una conversación, preguntarle a usted, a ver, lea cuánto es la velocidad que llevo del vehículo. Usted se fija en el tablero y en el velocímetro y dice, va a 36
36 grados, dice. Va a 36 grados. A lo mejor se equivocó, ¿no? Entonces, no hay el análisis. Usted para responder correctamente tiene que hacer un análisis dimensional, o sea, la dimensión correcta de lo que está hablando. Para ello siempre existen fórmulas, si es que no las puede hacerla directamente, hay que utilizar una fórmula y ahí decir está correcta la unidad de medida y el valor. Entonces, ese análisis es el que vamos a aprender a hacer. Entonces, una cantidad, por ejemplo, de rapidez puede medirse en metros sobre segundo o puede medirse en kilómetros por hora. Si es tiempo, el tiempo no lo voy a medir en kilogramos. Tengo que medirlo en segundos, en minutos, en horas, en días, en años. O sea, ese análisis es el que usted tiene que siempre hacer dependiendo de qué le pregunte o qué es lo que necesitan que usted calcule o mida. No podemos ir al laboratorio porque hay allí algunos instrumentos de medida para que usted conozca en forma directa cuáles son los instrumentos de medida que sirven para determinar alguna magnitud. No es lo mismo el instrumento que se usa para medir tiempo que para medir longitudes o para medir masas, para medir pesos. Para cada una de esas magnitudes existen instrumentos de medida. Entonces, el correcto uso y el análisis que hace usted para expresar el resultado en la unidad correcta, entonces allí está hablando de un análisis dimensional. Entonces, este análisis siempre va a estar presente en los problemas de física. Siempre. O sea, eso no le puede dar la espalda o excusarse. Dependiendo del tema que estamos hablando, siempre tendrá que utilizar la unidad de medida correcta porque usted ha hecho el análisis dimensional correcto. Entonces hay una deducción de fórmula que vamos a incluirlo en todo este análisis para hacer justamente que usted despierte y no solo repita lo que otros dicen, sino que hace un análisis de, en este caso, un resultado de medición. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? En análisis dimensional. Bueno, no hay pregunta. Avancemos. Aquí hay un cuadro, una tabla de simbología. Ahora vamos a entender por qué aparecen esas simbologías. A ver, Garófalo Ashley, puede leer. Simbología para el análisis dimensional. Magnitudes fundamentales. Magnitud. Longitud, dimensión L. Masa, dimensión M. Tiempo, dimensión T. Temperatura, dimensión O con una rayita en el medio. Intensidad de corriente eléctrica I. Intensidad luminosa J. Cantidad de sustancia N. Pequeña. Bueno, muy amable, gracias. Verá, esto es para recordarle nada más, porque ya esto lo han venido repitiendo desde la escuela. ¿Verdad? Son las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Son 7, recuerde, 7 fundamentales. O sea, son las que sirven de base para el sistema de medida. ¿Y por qué se llaman fundamentales? ¿Por qué se llaman fundamentales? Porque ninguna de ellas puede expresarse en función de otra. Son cosas distintas. Por ejemplo, la longitud es distinta a la masa. La masa es distinta al tiempo.
El tiempo es distinto a la temperatura y así. Son cosas distintas y ninguna de ellas puede expresarse en términos de la otra. No. Por eso se llaman fundamentales. Cuando usted mezcla una magnitud fundamental con otra fundamental, aparece una nueva magnitud que se llama magnitud derivada. Por ejemplo, una derivada es la velocidad o rapidez. ¿Por qué es derivada? Porque mezcla longitud con tiempo. O sea, relaciona la longitud con el tiempo y ahí aparece una nueva magnitud, que es una magnitud derivada, que se llama velocidad o rapidez. ¿Sí? Entonces, si usted comienza a relacionar varias magnitudes fundamentales, aparecen otras magnitudes que se llaman magnitudes derivadas. Entonces, son fundamentales porque ninguna de ellas se puede expresar en términos de otra fundamental. Longitud, no puedo expresarla como masa, son cosas distintas. Entonces, por eso es fundamental. Sirven de base a un sistema de medida. Entonces, en simbología, hablamos de dimensión. Por ejemplo, longitud, cuando usted está haciendo el análisis, no va a escribir toda la palabra. Longitud, no. Solo pone entre corchetes la palabra L. O el símbolo L. Eso significa longitud. Entonces, cuando esté utilizando longitud, solo va a aparecer la letra L entre corchetes. Entonces, ahí hablamos de la dimensión longitud. Si está utilizando la masa, ahí va a utilizar la letra M mayúscula, entre corchetes también. Entonces, en su análisis va a aparecer eso, M. L para longitud, M para masa. Y así para las otras. Para el tiempo, la letra T. Para la temperatura, eso es un símbolo del alfabeto griego que se lee teta. Teta. Entonces, ese símbolo que tiene como forma de O y una raya en medio se lee teta. Y sirve para la dimensión de la temperatura. Intensidad de corriente eléctrica, la letra I mayúscula. La intensidad luminosa se lee J. Intensidad luminosa. Verá que hay intensidad de corriente eléctrica y hay intensidad luminosa. Son dos cosas distintas. El uno tiene que ver con la electricidad, el otro con la luz. Cantidad de sustancia está relacionado con la cantidad de materia que forma un cuerpo. Entonces ahí utilizamos la letra N minúscula, que corresponde a número de moléculas o número de moles. En química ustedes van a hablar de moléculas o de moles, ¿no? Eso es de sustancia. Bueno, 7 magnitudes fundamentales. Entonces, cuando usted haga el análisis, ya no voy a escribir la palabra longitud, masa, tiempo. No, solamente va a aparecer la simbología de la dimensión. ¿Sí? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Son 7. Esa simbología es la que van a utilizar en el análisis para ver si está correcto o no. Una fórmula, una expresión, una ecuación. Siempre tiene que hacer un análisis. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Veamos la siguiente. Aquí hay un ejemplo, dice, de análisis dimensional. Vamos a hacer leer. A ver, Zumba, Melanie.
Melanie Zumba. Ejemplo de análisis dimensional. Hallar la ecuación dimensional de la rapidez de un móvil si su fórmula es velocidad igual... ¿Cómo era ese de ahí? Bueno, hizo lo que pudo. Gracias. Gracias. Este es un ejemplo de análisis dimensional. Alguien está haciendo un análisis. ¿De qué fórmula? De la que está ahí, que dice rapidez igual a distancia sobre tiempo. La letra D se lee distancia. O también se puede utilizar en vez de la letra D, la letra E, que hemos aprendido, que es espacio. Distancia o espacio significan lo mismo. Entonces, la fórmula se lee rapidez igual distancia sobre tiempo, en este caso, el ejemplo. Veamos cuál es el análisis que ha hecho. A ver, en la solución. Si está utilizando dimensiones, recuerde que tiene que utilizar corchetes. La letra V la colocó entre corchetes. Y la letra D, que es de distancia, le puso longitud. ¿Está correcto? Porque la distancia es una longitud. Y la letra T minúscula, que significaba tiempo, acá la puso entre corchetes con la letra T mayúscula. ¿Está bien eso? Longitud y abajo tiempo en dimensión. Ahora, el siguiente paso, ¿qué ocurrió? Que la división o la fracción la convirtió en multiplicación, colocando el tiempo con exponente negativo. Está correcto porque eso es matemática. Un denominador puede subir a ser numerador si le pone un exponente negativo. ¿Está correcto? Es ley exponencial. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, pero lo que divide debe quedar con exponente negativo. ¿Está correcto? Y entonces operó, hizo la multiplicación y quedó longitud por tiempo elevado a la menos 1. Mire cuál ha sido la ecuación dimensional de la rapidez. Longitud por el tiempo elevado a la menos 1. Eso está correcto. Entonces, ese análisis lo hizo muy bien la persona que presentó ese desarrollo. Claro, ese es un análisis muy sencillo, ¿no? Solo de una fórmula, el rapidez. Bueno, veamos si hay otro ejemplo. Ya no hay más ejemplo. Bueno, aquí se pasó a un tema que ya lo hemos aplicado. El movimiento del espacio tridimensional es lo que hemos estado desarrollando. Eso que muestra que en la gráfica hay tres ejes, X, Y y Z. Y ahí hay un desplazamiento desde un punto P1 a un punto P2. Entonces, mire cómo lo trabajan en dibujo técnico. Cada punto forma un prisma rectangular o paralelepípedo que se llama. Y allí está un poco más ilustrativo la forma gráfica, ¿no? De trabajar en un sistema de 3 dimensiones. Claro, como lo hace con proyecciones y formando ángulos, en la práctica, pues los ángulos son distintos a lo que está allí mostrándose en la figura porque se está utilizando perspectiva. ¿Eso qué significa? Plantear en un plano lo que ocurre en el espacio. Entonces, eso trae como consecuencia que los ángulos que están en el dibujo pues no correspondan en la práctica, ¿no? A lo que ocurre, pero sí ilustran la posición de un punto y la posición del otro. Eso ya lo hemos hecho. Acá, por ejemplo, se muestra el desplazamiento y la velocidad media en 3 dimensiones. También lo hemos practicado. Hay un insecto que está volando en línea roja hasta ahí. Y entonces me dan 2 puntos
y me piden el desplazamiento y la rapidez media. Entonces están las fórmulas que ya las hemos aplicado y en forma gráfica también se ilustra. ¿Correcto? Entonces hasta ahí la parte esta de el tema de hoy, que se habla de análisis dimensional. En la primera lámina, si ustedes miran, hay una deducción un poco más compleja. Está el trabajo sobre carga eléctrica. El trabajo, mire, que ya tiene una ecuación dimensional y la carga eléctrica también. Y todo lo que está dividiendo pasó a multiplicar con exponente negativo. Es lo que quería demostrar. Todo lo que está en la parte de denominador subió a multiplicar a lo que había en el numerador, pero colocándole signos negativos, ¿no? Entonces, por eso es que llega al final solo a establecer una cantidad de dimensiones operando, ¿no? De manera exponencial, ¿no? Eso es de manera general. Ya vamos a hacer más ejercicios sobre esto en la próxima clase. Entonces tenemos que hacer siempre análisis dimensional para saber si las unidades de medida y las fórmulas que ha utilizado son correctas. Hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar por ahí.